Mariachi, tequila y una extensa gastronomía son las diversas atracciones de nuestro México. Pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda de nuestro país? Inseguridad, intolerancia y corrupción son las palabras claves para describir el mundo sin luz de México. Sin embargo, hay otro problema que amenaza constantemente a la sociedad y es el desempleo. Este se define como la inactivación de actividades laborales que generan ingresos económicos para solventar los gastos que surgen día a día. En la actualidad, el desempleo puede diferenciarse entre cuatro grandes tipos. El primero, el desempleo cíclico, consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica, es decir, de recesión. Se trata, por lo general, de periodos no demasiado extensos y que se revierten cuando hay una reactivación económica. El desempleo estacional surge por la fluctuación de la oferta y la demanda. El sector del agrícola ofrece un claro ejemplo de este tipo de desempleo. En épocas de cosecha aumenta la oferta de trabajo y el desempleo tiende a desaparecer. En el resto del año se produce la situación inversa. El desempleo friccional tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Las características de un puesto de trabajo no satisfacen al trabajador y éste se marcha de un empleo en busca de otro. Se trata de un desempleo temporal y que suele ser constante. El desempleo estructural, por último, es el más grave, ya que supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores. Los puestos de empleo que requieren una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo. Esta situación exige la intervención del Estado para solucionar el desequilibrio. ¿Qué hay detrás de esta problemática? Presta atención. El desempleo es la consecuencia de una serie de legislaciones equivocadas, las cuales provocaron que los empleadores, que en sus comienzos se sentían sumamente entusiasmados, hayan perdido dicha ilusión y desalentados hayan disminuido sus intereses de producción. El mercado laboral de una sociedad se maneja en base a su crecimiento. Si aumenta la cantidad de postulados para un puesto determinado, es necesario que también se creen nuevos puestos de trabajo. Y para que esto se haga, se requiere que la economía crezca en igual porcentaje que la cantidad de personas que buscan empleo. Se trata de un círculo que se nutre de sus diferentes componentes. Si uno de estos falla, se produce un desequilibrio que trae como consecuencia un exceso de empleo o desempleo, personas que se quedan sin poder aspirar a un puesto laboral porque el mercado se ha estancado. En Tlaxcala, de acuerdo con el resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que aplicó el INEGI en el primer trimestre del 2011, la tasa de desocupación fue del 7.2%, es decir, aumentó, ya que a finales del 2010 se hizo el mismo estudio y dio como resultado un 6.6%, lo que indica que hay problemas para generar nuevos empleos. La falta de desempleo hace que muchas personas pierdan el poder adquisitivo. Según el Instituto Nacional de Estadística de Geografía e Informática, los alimentos suben 38.6%, el transporte 18.4% y la vivienda y combustible el 10%. Lamentablemente, no todo se queda ahí, ya que la migración es una de las consecuencias que genera el no tener empleo. Este es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. La migración puede darse a nivel municipal, estatal o internacional. De acuerdo a estudios realizados por el INEGI, en el 2010 en nuestro estado 17.428 personas salieron para radicar en otras entidades. Por mencionar algunos, 31 se fueron a Puebla, 22 al Estado de México, 20 al DF y 8 a Veracruz. Datos más antiguos, para ser exactos, en el 2000, 8.541 tlaxcaltecas se fueron a los Estados Unidos. Esto significa el 0.9% de la población. El cambiar de residencia para obtener mejores ganancias económicas no siempre resulta efectivo e incluso llega a ser contraproducente para las familias que se arriesgan. El problema no es grave si hablamos de una migración estatal o municipal, pero cuando analizamos la internacional nos topamos con una serie de aspectos negativos para el migrante. No siempre se lleva a cabo de manera legal y se recurre a los famosos polleros, los cuales muchas veces lo único que les importa es el dinero y dejan abandonados a su suerte a aquellos que van por el sueño americano sin importarles el sufrimiento que pueden llegar a vivir, o bien les generan una muerte dolorosa
y trágica. Ahora bien, la edad promedia en la cual deciden emigrar es entre los 20 y los 34 años de edad. Le siguen los jóvenes de 15 a 19 años. En los menores de 15 años y los mayores de 50, el porcentaje disminuye, lo que demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales. Volviendo al desempleo, es momento de retomar otra consecuencia de este mal, y es el ambulantaje, teniendo como secuelas el trabajo informal. El ambulantaje significa que son trabajadores que compran y venden productos nacionales e importados, pero no pagan impuestos, o en el mejor de los casos, si los han pagado, ha sido en forma mínima, y que en un momento dado rompieron un eslabón de la cadena comercial legal y se desviaron hacia la ilegalidad. En nuestro país, el ambulantaje en conjunto con el trabajo informal son un dúo de conflictos que atraviesan la mayoría de personas al no haber trabajos formales promovidos por el gobierno o empresas privadas. En México, 6 de cada 10 empleos son informales, así lo reveló el Instituto Nacional de Geografía, INEGI, al presentar la medición del trabajo informal que atiende los nuevos criterios internacionales, siendo nuestro país el primero en aplicarlos. Aparte del ambulantaje, otros ejemplos de trabajo informal son los cerillitos en los supermercados, las ayudantes domésticas, los barrenderos, entre otros. El ambulantaje, aparte de ser algo no formal, hace que la piratería aumente, trayendo como resultado una economía desequilibrada en cuanto a la producción de cosas originales. En Tlaxcala, la lucha para quitar a los ambulantes ha sido larga, sin embargo, sigue presente, principalmente en municipios como Apizaco y en la capital. Tristemente, esta es la realidad de nuestro México. Muchos políticos, o la mayoría de ellos, se hacen de la vista gorda, evadiendo por completo todo este mal, que si vamos más a fondo nos toparemos con redes de narcotráfico, trata de personas y delincuencia en su máximo esplendor.